a todos. Hemos presenciado la presentación del equipo técnico, de parte del equipo técnico de Pedro Castillo. Solo comentarles que a las 6 de la tarde está programada también la presentación del equipo técnico, entendemos nuevos integrantes al equipo técnico de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, así que RPP estará cubriendo este evento en su multiplataforma como corresponde, para que ustedes sepan y tengan la información adecuada de quienes conforman el nuevo equipo técnico de Pedro Castillo y quienes también se suman al equipo técnico de Fuerza Popular. Falta muy poco, señores, señoras, para las elecciones del 6 de junio. Pero vamos a nuestros temas, a los temas económicos que tienen que ver con los gastos que hacemos los peruanos en salud. No hay que olvidarnos de eso. La pandemia sigue muy presente entre nosotros. Los contagios continúan. La cantidad de fallecidos también continúa. No podemos olvidarnos de eso y eso está también afectando el bolsillo de millones de familias. Los gastos en pandemia ya no son los mismos que eran antes. Hoy la compra de mascarillas, protector facial, alcohol son cruciales y representan un gasto en los hogares peruanos para evitar la COVID-19. Veamos el siguiente informe de nuestra compañera Valeria Fuertes. A partir de la pandemia, los gastos en los hogares peruanos cambiaron. Además de la alimentación, las mascarillas, protector facial, botellas de alcohol y otros productos desinfectantes son incluidos a la hora de realizar las compras mensuales. Gustavo Rondón, ex jefe del Comando Regional COVID-19, estimó que en promedio una persona gasta hasta 70 soles mensuales para evitar el contagio del coronavirus. Por lo menos, pueden ser unos 60 a 70, ¿no? De acuerdo a la calidad también del producto, ¿no? Ha subido un poco porque ya no es una mascarilla, sino son dos, ¿no? Se ha agregado la visera facial, casi obligatorio, digamos, para entrar a un mall, para subirse al transporte público. Se ha agregado el alcohol, se usa el alcohol colgando en el pecho. Según el reporte del INEI, salud es el tercer rubro en el que más gastó una persona en el 2020, destinando 60 soles del total de sus ingresos. Sin embargo, el gasto que hace una familia compuesta por 4 personas es superior y se incrementa conforme se presenten complicaciones como la falta de agua, explica Sandro Stapleton, presidente del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima. Si hablamos de una familia de 4 personas, estamos hablando de 120 a 160 soles mensuales, que obviamente afecta el presupuesto familiar. Y lamentablemente en los sitios donde no hay agua y donde tiene que comprarla, hablamos entonces por familia 200 soles. Lamentablemente sí, pues la situación requiere que el Estado apoye tanto con estos productos médicos que necesita, como en solucionarles los temas del agua a los más vulnerables. Ahora el gobierno exige que las personas usen la mascarilla KN95 o utilicen doble protección con la mascarilla quirúrgica o una de tela que vaya encima. Por ese motivo, Valeria Mesarina, directora de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas de Gamarra, comentó que la venta de mascarillas de tela crecieron 200% a causa de estos nuevos protocolos. El costo de la mascarilla de tela en Gamarra es alrededor de 2 soles con 80, 2 soles con 50 por unidad. Y por menor está alrededor de 3 soles. La de tela se ha mantenido en un 200% de aumento en compras, ¿no? Ahora que el gobierno va a comprar alrededor de 70 millones de mascarillas, eso va a ir a la alza, ¿no? El alcohol medicinal no tenía el protagonismo de hoy, pues permanecía en el botiquín de la casa y solo tenía un uso ocasional, pero eso cambió. Según Gustavo Rondón, una familia consume 1,5 litros de alcohol medicinal al mes. En las farmacias, este producto puede costar entre 8 soles hasta 22 soles según la marca. Bueno, y sobre este tema vamos a conversar con Miguel Figalo. Él es director de proyectos de Apoyo Consultoría, porque justamente hace unos días Apoyo presentó un informe sobre el sistema de salud en el Perú y el gasto que realizan los peruanos en este rubro. Señor Figalo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que han encontrado en este estudio presentado? Sí, adelante.
En realidad hemos encontrado que gran parte de los gastos que realiza un hogar, los gastos de bolsillo, se dan en medicamentos. Y esto es más pronunciado para los hogares pobres. Estamos hablando de que un hogar pobre gasta entre la mitad y 2/3 partes de sus gastos de salud en medicamentos. Wow. Es decir, a ver, para que se entienda con claridad, del gasto que yo destino a salud, que dicho sea de paso, según el informe de pobreza que publicó el día viernes el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se ubica ya como el tercer rubro más importante, ojo, el tercer rubro más importante en la canasta básica. De ese rubro, las familias con menos recursos están destinando hasta la mitad solo en medicamentos. Hasta la mitad si son asegurados del SIS, pero los que no son asegurados del SIS gastan hasta 2/3 partes de su gasto en salud en medicamentos. A ver, ¿y cuál es el impacto que eso tiene, me imagino, en el poder adquisitivo de las familias? Porque si tengo que preocuparme por ese tipo de gastos, pues queda muy poco, lamentablemente, para otros rubros. Efectivamente, el problema está en que en el Perú hemos avanzado mucho en el aseguramiento universal. Recuerden, han salido diversas normas. Aproximadamente el 80% de la población tiene algún tipo de seguro, pero esto no significa que tengan acceso a la salud. Para tener acceso a la salud, uno debe tener atención oportuna y acceso a todos los insumos médicos que tiene. ¿Cuál es el principal? Escasez, los medicamentos. Y esto se da porque muchas veces las personas llegan, digamos, las personas que asisten, digamos, a una prueba, algún chequeo, alguna consulta, van y cuando van a la farmacia del local público no encuentran su farmacia. Se calcula, por ejemplo, que 6 de cada 10 pacientes que se acercan a una farmacia privada lo hacen con una receta de salud del MINSA o de los gobiernos regionales. Es decir, ese es otro dato muy preocupante, que refleja pues las limitaciones que todavía tiene nuestro sistema de salud. Solo se está atendiendo la necesidad de medicamentos del 40% de la población asegurada. Lo que pasa es que no medimos, Omar. No tenemos información clara y oportuna de dónde están los medicamentos, ni su situación. Ahora vamos a tener un cambio de gobierno y lo que probablemente va a ocurrir en la transferencia es que van a encontrar almacenes con un montón de medicamentos vencidos que no sabemos por qué no se usaron. Y no lo sabemos porque no tenemos información, no medimos, no sabemos qué medicamentos hemos comprado, cuándo expiran y dónde están. Entonces no los podemos asignar justamente donde están los pacientes que más lo necesitan. Ese es el gran problema de fondo. Ahora, hay un cuadro bien interesante en este estudio, señor Figalo. Claramente, ¿no? Usted decía, casi el 80% de los peruanos tiene algún tipo de seguro de salud, llámese SIS o un seguro privado, los que tienen, digamos, la oportunidad de tenerlo. Pero ¿cuáles son los problemas reportados por los usuarios de consultas externas en los últimos 6 meses? Porque eso es bien interesante. Sí, en realidad los usuarios los podemos desagregar en 3 tipos. Los usuarios que van a una consulta mencionan que el principal problema tiene que ver con demoras en la atención, demoras para sacar cita. Y bueno, esto lo vemos, alguna persona que se haya atendido en el sistema de salud peruano claramente puede dar cuenta de ello. Lo segundo es falta de información precisa de qué hacer, dónde ir, en qué momento. Y lo tercero es la falta de insumos, como falta de medicamentos, por ejemplo. Claro que sí. ¿Y esto tiene que ver o cuánto tiene que ver con un sistema que no está articulado? El día de ayer, por ejemplo, recibíamos en RPP una denuncia de un usuario que había retirado el 95.5% de sus fondos de las AFP y automáticamente se había activado el seguro de salud y ya no podía atenderse en SIS. Entonces había un tema, a lo que voy, un tema administrativo entre 2 entidades que brindan pues el servicio de salud pública, que no se ponían de acuerdo y el perjudicado terminaba siendo el usuario. Y eso tiene que ver con un problema de articulación entre las entidades del propio Estado. Efectivamente, Omar, así sucede. El Estado, el sistema de salud en realidad no es un sistema, es todo menos un sistema. Tenemos el MINSA, tenemos los gobiernos regionales, tenemos salud, tenemos hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía,
y todos actúan por separado. Y tenemos también instituciones muy sólidas profesionalmente como el INEM que no están asociadas o no reportan directamente al MINSA. ¿Qué es lo que sucede? No se ponen de acuerdo para la compra, lo que hace que los medicamentos les salgan más caros y por ende más caros para todos. No se ponen de acuerdo en un montón de sentidos como lo que tú mencionas. Hoy día una persona, un trabajador formal, tiene o una EPS o acceso a salud y tiene casi una condición premium para acceder al sistema de salud. El que no tiene trabajo formal tiene que ir al SIS. Y peor aún, si un trabajador formal hoy en día pierde su estatus de trabajador, es despedido, muchas personas han sido desempleadas producto de la pandemia y está en un tratamiento, ese tratamiento queda suspendido. Hay un montón, por ejemplo, de pacientes oncológicos que recibían su tratamiento regular en salud y por perder, o cónyuges, por ejemplo, de familiares de los asegurados, que por perder su condición de trabajador formal han perdido su tratamiento y han ido al SIS, han tocado la puerta y claramente han tenido que inscribirse nuevamente, volver a salir, volver a tratar de que los diagnostiquen cuando ya estaban en un tratamiento y muchos de ellos han muerto. De hecho, producto de la pandemia, se calcula que como mínimo han muerto 17,000 peruanos en exceso que no tienen que ver con COVID, que son por este tipo de ineficiencias de nuestro sistema de salud. Y además de eso, ¿no, señor Figalo? Lo que hemos visto, lamentablemente, en estos meses de pandemia es cómo familias que han sido muy afectadas, pero muy afectadas por la COVID, es decir, que han necesitado oxígeno, que han necesitado una cama UCI, que han terminado acudiendo a una clínica privada, terminan literalmente en situación de pobreza, terminan vendiendo, rematando sus vehículos, terminan rematando, hipotecando sus viviendas, y eso tiene que ver pues con la capacidad que tiene el Estado para brindar uno de los servicios más básicos como es la salud. Así es, la pandemia ha puesto el dedo en la llaga. Todos esos problemas que ha mencionado Omar existen y existían lamentablemente antes de la pandemia. La pandemia los ha hecho más evidentes. Antes, cuando una persona de repente era diagnosticada con un problema oncológico, tenía pues que incurrir en esos gastos y muchos de ellos caían en gastos catastróficos como los que tú has mencionado. Ahora, ¿cuánto ayudaría? Porque esa es una de las propuestas de ambos candidatos, ¿no? La presidencia de la República, se habla mucho del primer nivel de atención, pero después de tantos años, y no décadas, uno se sigue preguntando ¿por qué no tenemos un primer nivel de atención adecuado, con los estándares pues, que debería tener un país como el nuestro, un país que necesita brindar esos servicios a sus ciudadanos? Y una realidad es que las boticas del barrio terminan siendo el primer nivel de atención de muchas personas. Así es, tenemos dos problemas ahí que tú has mencionado y voy a empezar por el último, el de las boticas y farmacias que terminan siendo el nivel de atención. Eso no puede suceder, eso nos va a traer un problema futuro. Hoy en día tenemos, por ejemplo, uno de los tipos de tuberculosis más bacterioresistentes del mundo, porque justamente la gente consume antibióticos de más y eso es porque se atienden en farmacias y no en un doctor. Y segundo, tenemos el otro tema que has mencionado, que es el de atención primaria. Eso es indispensable para tener un sistema de salud eficiente y costo efectivo. Se calcula, por ejemplo, que el 40% de los cánceres son evitables. Es decir, 40% de los cánceres podrían no existir. El Perú, un ejemplo clarísimo, uno de los tipos más comunes de cáncer en el Perú es el cáncer de estómago. Ese cáncer no es tan común en Europa y en Estados Unidos, no porque... sobre todo en Europa, no porque los europeos tengan un ADN distinto, qué sé yo, ¿no? Sino porque tienen otro tipo de alimentación. La mala alimentación lleva a mayor propensión de cáncer de estómago. Claro. ¿Cuántos Entonces, hemos sido hay cánceres que son evitables. ¿No? Y todo eso se hace desde esa educación y ese chequeo continuo y ese primer diagnóstico se hace desde el primer nivel de atención. El problema es que no se ve tan bonito en la foto inaugurar
una posta médica, una Sí, capacitación, claro. digamos, o poner médicos de familia, como inaugurar un hospital. Así es. Ahora, y lo destacan en el estudio, señor Figalo, ¿no? Este problema, si es que no se hace nada, si continuamos con esta inercia que hemos visto en los últimos años, no va a quedar igual. Todo lo contrario, va a tender a empeorar porque la población también se va volviendo más vieja y va necesitando mayores servicios de salud. Exacto, esto no es un tema de la pandemia, como mencionaba, es un tema que ya existe y va a seguir existiendo. Los problemas se van a agudizar. Hoy en día vemos que en Europa los candidatos y los gobiernos se preocupan mucho por el gasto de salud porque es creciente. Conforme la población envejece, hay que gastar más porque hay más incidencia de enfermedades crónicas. Enfermedades que hoy día acá no son tan conocidas, pero en la literatura de economía y la salud son muy conocidas como el EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un gran problema de salud y de financiamiento. ¿Cómo lo vamos a evitar si desde hoy no nos preparamos, no invertimos en salud? No se trata de un gasto, se trata de invertir. Al final, y esto es casi lo tragicómico del tema, es que podemos ahorrar dinero. No estamos hablando que se necesitan más recursos, pero si los recursos se ejecutan bien, podemos a la larga ahorrar dinero y mejorar la salud de la población. Ese es la meta, y para eso tenemos que acostumbrarnos a gestionar salud. No podemos seguir gestionando enfermedad. Perfecto, señor Figalo, muy interesante realmente este estudio presentado y elaborado por Apoyo Consultoría. Miguel Figalo, director de proyectos de Apoyo Consultoría, sobre un tema que está, yo diría, directamente vinculado al terreno económico, por lo que hemos visto debido a la pandemia, que ha hecho evidente la pandemia. Una familia literalmente puede quedar en la quiebra, puede caer en situación de pobreza cuando uno de sus miembros enfrenta un problema grave de salud. Tienen que destinarlo todo, se deja de trabajar, se deja de recibir ingresos, los gastos aumentan. ¿Cómo hacemos para prevenir eso? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos? Más allá de decir que vamos a fortalecer el primer nivel de atención, está muy bien, es lo que se necesita, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto va a costar? Eso espero esté en el debate tanto de equipos técnicos del 23 de mayo como el de candidatos a la presidencia de la República el 30 de mayo. Una pausa, venimos con más en Economía para Todos.